Yo me llamo Aldo Capese, soy doctor en química, nací en la ciudad de Buenos Aires, llegué a Merlo entre los 3 y 4 años de edad. Acá asistí a mi escolaridad primaria en la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, que tengo a mis espaldas, al lado del mástil, al cual vi inaugurar cuando yo estaba en 3er grado. Tengo de mi escuela un recuerdo casi celestial, y vuelvo a decirlo, no porque haya sido pasado, sino por la bondad de aquel magisterio, aquellas personas, ¿no? Mi director, Domingo Sica, mi maestro de 6º grado, el señor Aníbal Nacia, que después hizo un doctorado en filosofía, un hombre de una gran ternura y de una alta cultura. Sí, unos recuerdos tiernos tengo y felices de mi escuela, número 1 de Merlo, que fue construida, de paso les digo, en 1862, de manera que dentro de 2 años nuestra escuela va a cumplir 150 años. Y un hecho que yo destaco es que esta escuela fue hecha antes de que Merlo fuera creado como partido de la provincia de Buenos Aires. Merlo es partido desde 1865. Fue fundado como villa, ya sabemos, en el siglo XVIII. Pero Merlo como partido político, como partido de la provincia de Buenos Aires, es de 1865. Y ahí desarrollé yo mi instrucción primaria y después en el colegio Otto Kraus, en la Escuela Industrial de la Nación número 1, una escuela soñada para un país diferente y una escuela muy dura, y de ahí ingresé yo a la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, donde yo me gradué como químico, ¿no? Y después hice especializaciones, fui becado, fui al exterior, tuve largo tiempo en el exterior. Después vine acá, desarrollé alguna tarea profesional, trabajé un poco en el Hospital de Merlo, fundé el laboratorio del Hospital de Merlo, donde no tuve suerte porque ya se había iniciado la diatriba política, peronismo-antiperonismo, y yo era y soy un militante peronista, y en aquellos momentos había que pagar por aquello, ¿no? Algún día voy a reconstruir aquella historia de mi pasaje por el Hospital de Merlo. Yo tengo 82 años, llegué acá a Merlo en mi primera infancia. Mi viejo era periodista, era cronista del diario La Razón, y en algún momento fue, en la segunda generación de la revista Caras y Caretas, fue director administrativo de Caras y Caretas, mi papá. Está muy vinculado con el mundo de la política por ese hecho, ¿no? Y acá se venían en mi infancia personas destacadas de la política, con el cual él había hecho núcleo a través de su tarea periodística. Merlo era muy campero cuando llegamos acá. Merlo tenía aquella fama de Merlo alto, de Merlo sano, de Córdoba chica, de lugar descansado, a donde se llegaba plácidamente con un ferrocarril en el cual se podía viajar, aunque el costo del pasaje no era tan económico. Viajaba la clase media para allá, no viajaba la clase obrera. Las cosas eran horarios y aquel ferrocarril era una cosa posible, no era trágico como este, ¿no? Y bueno, claro, cada cual habla del baile como le va en el baile. Yo tuve una vida muy feliz y una infancia muy feliz, de manera que aquel Merlo de mi infancia, asociado a ese hecho de que todo pasado fue mejor, en mi caso no solamente fue mejor porque era pasado, sino porque era realmente una fiesta, aquel pueblito inocente, de gente casi campesina, con un trato cordial, afable, donde hasta los tipos que pedían limosna eran reconocidos, eran 2 o 3. Hay cosas tan curiosas que yo las recuerdo y dejé constancia de ellos en mi libro que escribí con bastante suerte, el Merlo mío, ya lleva varias ediciones. Me acuerdo de aquellos hombres como un punto de referencia para la convivencia que había en aquel pueblo mío, a comienzos de la década de los 30. Se iban a bañar a la comisaría, en la misma comisaría que está ahora, frente a la municipalidad. Se iban a bañar una vez por semana. Y a veces era como si se quedaran internados. Vos no sabías si estaban presos, internados, detenidos. ¿Qué buscaban?
Bueno, la policía tal vez tuviera que cumplir con alguna norma, yo no me lo puedo explicar, pero lo cierto es que le daban de comer en la comisaría y los bañaban en la comisaría, no bajo tortura, no, y lo dejaban sentar en un banco que estaba contra la pared, en la puerta, a la derecha de la puerta de la comisaría. Había 2 grandes sillones, en uno se sentaban los mendigos y en otro los oficiales, para escuchar lo que ellos comentaban, cómo se le había ido con el pedido de limosna, cómo les había ido con la comida que habían comido en la comisaría, que de hecho era pobre, y un poco más allá, de ese mismo lugar, sobre esa misma vereda, unos 30 metros más allá, sentado en una silla de mimbre, estaba el intendente, don Ricardo Fresco, que tenía un poder singular, porque su hermano era el gobernador de la provincia. Don Ricardo era hermano de don Manuel. Don Manuel y Ricardo eran hijos del primer médico de Merlo que haya constancia, el doctor Manuel Fresco padre. Ellos tenían la casa paterna, a donde ahora es el colegio de monjas ahí del Sagrado Corazón, a 150 metros de aquí, esa era la quinta, se llama San José la Quinta. Hay algunos árboles, hay una casa del señor escribano que se llama la Araucaria. Esa Araucaria centenaria es de la quinta de los Frescos. Y como les decía, ese intendente es un hombre poderoso, porque ahí había una reforma en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Fresco tenía un ministro de gobierno que después fue candidato a vicepresidente de la República junto con el doctor Campos, él se llamaba Solano Lima. Era un conservador muy joven, abogado de 30 años, y había reformado la Constitución de manera que los intendentes podían ser diputados al mismo tiempo, pero para eso tenían que tener mucha manija, ¿no? Y don Ricardo lo era. Don Ricardo tenía su intendencia municipal por su partido conservador y era además diputado provincial, una cosa curiosa. Yo las imágenes de Merlo que tengo son las primeras, llegando de tardecita en el tren, que venía de Once hacia el oeste. Sobre la izquierda podíamos divisar a la iglesia, cuya altura, ligeramente superior a la altura media, permitía que se la viera desde un poco antes de la llegada. Era muy verde todo, era campesino todo. Esa era mi primera imagen. La segunda era la llegada a la estación, con los taximetreros. No había ya coches a caballo, eran taximetreros, eran forá. Y una avenida central, con una alameda, con grandes palmeras y con adoquinado, con un doble adoquinado. Y después con el ancho que hoy tiene. Entonces se llamaba Ituzaingó la avenida. Después cambió de nombre, después se llamó Avenida del Libertador, a partir de 1950, que fue por decreto de la Nación declarado el año del Libertador General San Martín, ¿no? El padre de la patria. Pero el recuerdo más terminante lo tengo de las imágenes del Merlo mío, desde la torre de casa, esta casa en la que yo vivo ya hace más de 3/4 de siglo. Desde allí se veía un Merlo absolutamente verde, con hileras de eucaliptus, las del Golf, de San Antonio de Padua, las de la Quinta, el doctor Tobal, las de la Quinta de la Violeta de Herrera, que está en el lado norte de Merlo, y ninguna otra cosa, un pequeño perfil, el de la iglesia, el de la escuela. A lo lejos se divisaba al atardecer el frontispicio del cementerio de Libertad. Después, cuando fueron pasando los años, se veía desde acá claramente la iglesia de San Antonio de Padua, y un poco después la iglesia de San Judas Tadeo de Ituzaingó, su aguja blanca, que se veía claramente en los veranos a eso de las 5 de la tarde. Todo ha crecido, acá están las torres ahora que circundan mi casa, las arboledas también, el horizonte ya no es el que era, las calles eran todas de tierra. Uno queda perplejo por las diferencias
de la existencia ante el desarrollo tan veloz de la tecnología. Yo tengo un hijo que es músico, está viviendo en Berlín. Los otros días lo pude ver en vivo, en mi pantalla de mi computadora, tocando a su saxofón en Berlín. Y yo recordaba con mis hijos y mis amigos, esto fue recientemente, hablo de una semana atrás, ¿no? Acá en la pantalla de mi computadora, en vivo, mi hijo tocando en vivo en Berlín. Y yo me acordaba que en la puerta de mi casa, acá en la calle de tierra, venía un portugués con una vaca y la ordeñaba en la puerta de mi casa. Mi mamá le daba el tarro y teníamos la leche fresca al pie de la vaca. Es decir, yo sentía como si hubiera vivido todo un periodo de la evolución al tomar contacto con este desarrollo al cual tengo la alegría de asistir, ¿verdad? Porque no todos los chicos de mi edad se meten con internet. ¿Cómo veo a Merlo actualmente? Mirá, ¿viste esta semana de lluvia que pasó y las inundaciones con la sudestada, no? Todo eso fue visto por los canales de televisión y recurrentemente vemos a Buenos Aires inundada. Pero en este frío que había llegado de fin de invierno, con la sudestada que había hecho crecer infortunadamente las aguas en el centro de la ciudad, más mucha gente durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, muchísima gente durmiendo en la calle, más muchas interrupciones de rutas y de piquetes en la ciudad de Buenos Aires. A mí se me ocurrió comparar el panorama cotidiano, de la vida cotidiana del Merlo nuestro, con ese panorama de esta querida Buenos Aires, la Reina del Plata, ¿no? Merlo no es rey de nada, pero no había inundaciones, ni había gente durmiendo en la calle, ni había piquetes. Merlo hoy tiene el doble de la población que tuvo hace 40 años. Merlo crece en paz, Merlo crece en orden. Merlo tiene los beneficios del crecimiento. Y no le veo yo las desgracias del crecimiento. Algo así como yo lo que estuve viendo y todos ustedes vieron en los canales de televisión hace muy pocos días atrás. Y esa es una referencia de una cosa muy simple, de que es una visión de la realidad y una visión comparativa. Como les dije, Merlo duplicó su población en 40 años. Cuando ellos sean tan viejos como yo, o mucho antes, Merlo va a tener 1.200.000 habitantes a este ritmo de crecimiento. De manera que tenemos que prepararnos para asumir con vincha y bandera una conducta respecto al medio ambiente. El medio ambiente y nosotros vamos a hacer una sola cosa, y nuestra vida y la vida ambiental, la salud ambiental van a ser una sola cosa. Vamos a tener muchísimos problemas con la administración del agua, con la salida del agua, con el ingreso del agua. Tenemos que preparar nuestro conocimiento para el manejo de la basura. Yo veo todavía una cultura bastante negativa en el hecho de que mucha gente se olvida de poner los desechos en el lugar correspondiente. Uno ve con una frecuencia ya casi no deseada cómo las etiquetas de cigarrillos, los papeles de los alimentos, los dulces y las golosinas, las servilletitas y demás andan por las veredas. Todos los días acá tenemos que salir a juntar los desechos que la gente decía. Hay que ayudar también a nuestros gobernantes en esto de cuidar el ambiente, cuidar la ciudad, cuidar la limpieza. Ahí toda la sociedad tiene que hacer este trabajo, ¿no es así? Y todo eso hay que ponerle una cultura, un conocimiento, porque todo eso tiene que ser reciclado. Si no, el planeta indudablemente no va a soportar el golpe del crecimiento.